Hace unos videos atrás yo les presenté la aplicación, sí, ¿cuál? BandLab, ¿se acuerdan? Muy bonita la aplicación. Pero ahora sí, vamos a ponerla a prueba y ver cuánta música podemos hacer en esta aplicación gratuita. Hola, soy Nico Estigiano y sí, como les dije al principio, hoy vamos a estar poniendo a prueba ¿qué? BandLab, y vamos a hacer un track completo en ella para ver realmente hasta dónde podemos llegar, si realmente podemos hacer cosas de calidad, que estén buenas, y básicamente vamos a intentar forzar BandLab al máximo para sacar todo su potencial. Así que sin más, vamos a hacer música. Bueno, como pueden ver, acá ya estoy en la sesión creada. Vamos a elegir el tempo, que va a ser 120 BPM. Vamos a ver que esté todo acomodado con el tema de la cuenta. Vamos a poner la cuenta, así ya sabemos. Vamos a elegir también, ya que estamos, la tonalidad. Vamos a elegir una tonalidad bien sencillita, así no nos complicamos mucho. Vamos a elegir, a ver, la menor, que es muy fácil, muy sencilla la parte de armonización y demás. Y con eso ya tendríamos seteado el proyecto. Vamos a empezar como me gusta empezar con todos los tracks, y es con las drums. Vamos a ir acá al más y vamos a crear con la caja de ritmos. Vamos a hacer un track en el estilo que ya conocen de Closbeat, que tiene mucho de música electrónica. Así que vamos a utilizar la caja de ritmos. Como pueden ver, el patrón ya está bastante cerquita. Vamos a acomodar un poco los bombos. Vamos a sacar este no va, este no va, este no va. Así. A mí me gusta mucho crear primero patrones de 8 compases y luego ir dándole forma a la estructura de la canción. Siempre voy como hacia el estribillo y eso es lo que me va a dar la forma de la canción. Así que vamos a loopear acá arriba 8 compases y vamos a también copiar 8 compases de estas drums. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es la armonía, que es lo que a mí me permite después elegir los distintos sonidos, y lo vamos a hacer con el instrumento virtual. En este caso vamos a agarrar un piano, vamos a buscar un sinte. Vamos a apostar por ese, a ver. Puede servir. Voy a grabar a ver qué es lo que sucede. Vamos a hacer una progresión muy simple. Después la voy a ir adornando porque acá me cuesta un poco tocar. Vamos a hacer algo muy sencillo. Bien, listo, está ahí. 4 compases, muy sencillito. Lo que voy a hacer ahora es trabajar el MIDI porque realmente no fue precisa mi forma de tocar. El resto está bastante bien. Nada de otro mundo. Vamos a loopear eso. Aquí, loopeamos. Y ya tenemos los 8 bars. Tenemos nuestra armonía, tenemos nuestro ritmo. Vamos a agregar unos claps. Vamos a aprovechar a agarrar unos claps que estén buenos, porque siento que la máquina de ritmo por sí sola no nos dice mucho. Así que vamos a ir directamente al looper. Acá tenemos unos claps y vamos a aprovechar para darle reverb a esos claps. Bien de la música electrónica, y para no condimentar y no contaminar el beat original. Así que vamos a hacer la grabación de esos claps. Ya tenemos nuestros claps acá abajo. Perfecto, ahí duplicamos. Lo que voy a hacer es los voy a subir arriba con el mixer. Vamos a agarrar y vamos a subirlo porque siento que es parte de la etapa rítmica más que de la etapa armónica. Y vamos a agregarle, obviamente, vamos a buscar una reverb. Acá tenemos, creo, una reverb. Vamos a buscar una reverb y esto es la compresión. Acá tenemos la reverb. Vamos a ponerle bastante reverb como para ver qué resultado nos da en el beat.
Bien, me gusta, me gusta. Ya tenemos algo que va tomando su forma. Así que vamos a ir directamente a grabar un bajo, instrumentos virtuales. Vamos a buscar un bass bajo. A ver, a ver, a ver. Bueno, quiero inventar ahí una línea, a ver si me sale. No va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Si no, después lo podemos corregir MIDI. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Algo salió, algo quedó. Acá tenemos el bajo. A ver, vamos a investigar un poquito qué toqué. No me gustó mucho la interpretación, pero bueno, si la puedo salvar, la salvamos, si no, la grabo de vuelta. Ahora sí funciona, ahora sí funciona. Me gusta, me gusta. Vamos también a duplicar el loop, así. Ahí está, ahí tenemos el loop, le decimos cuánto y ya tendríamos los 8 compases completos. Bueno, ya tenemos gran parte de lo que sería la base, ¿no? De lo que es nuestro track. Vamos a agregar, yo diría que a esta altura ya podríamos ir agregando algo que dé la sensación de leads. Y para eso podemos usar... Vamos a usar dos cosas. Vamos a usar un lead que sea de un instrumento y un lead que sea de un sample. Darle más dinámica, ¿no? Así que vamos a ir a las muestras directamente y vamos a buscar con el sample algo que esté en one shot, que sea una voz y que esté en, obviamente, la menor, que es nuestra tonalidad. Me gusta, me gusta. Vamos a editar un poquito los samples, porque acá es importante que tengamos lo que necesitamos. A ver, vamos a intentar crear una melodía, a ver qué sucede. Voy a loopear un poco y ver qué pasa. Así que vamos desde arriba. Bien, me gusta lo que tenemos. A ver, vamos a escucharlo. Bien, bien, me gusta, me gusta. Vamos hasta ahí. Lo que voy a hacer ahora es, como les dije, vamos a hacer un doble estribillo para terminar de completar y tener una melo instrumental que nos ayude a completar la estructura al final. Así que lo que voy a hacer es, voy a duplicar todo a 16 compases completos. Bien. Ahí va, 16 compases completos. Agregar, ahora sí al final, un instrumento. No sé por qué siento que necesito algo tipo FM, ¿no? Vamos a improvisar un poquito, a ver qué... Esto es así, toda improvisación. No me gusta el sonido de la FM, no me gusta el sonido. A ver si buscamos un piano. Vamos a buscar una super reverb. Puede funcionar. Vamos a editarlo un poquito en el MIDI. Hay unas notas que me gustaron y otras que no. A mí me gusta. La verdad que creo que tenemos una melo que está muy buena y podemos utilizar para el resto de la estructura.
Vamos entonces ahora sí a armar el track completo, una idea un poquito más desarrollada. Lo que voy a hacer es mover esto, que sería el beat 4 compases. Vamos a hacer como una especie de entrada del beat en el compás 8. Así que esto lo vamos a eliminar. Vamos a dejar, también vamos a sacar el bajo. El bajo va a entrar acá. Yo dejaría las leads, las cambiaría y el piano lo haría entrar en la segunda parte del estribillo. Yo lo movería ahí. Esto lo que podemos hacer es copiarlo y pegarlo acá porque no vamos a usar la misma melo. Quiero darle un poquito de sorpresa. Acá vamos a presentar, digamos. Así que lo que voy a hacer es, voy a dejar de la primera parte, vamos a dejar unas notitas nomás. Esta la voy a sacar, dejo esa nota que es como muy, ¿no? Muy sugestiva, y esta también la vamos a sacar. Vamos a intentar agregar un fill de entrada, claro que sí, ¿por qué no? Puede ser un Razer, ¿eh? Y vamos a lanzarlo con, obviamente, mucha reverb. Lo vamos a alargar de acá más o menos. Bueno, casi, no diríamos que esté perfecto, pero lo podemos manipular nosotros desde aquí. Bien, entonces tendríamos como una pequeña entrada, ya estaríamos dentro del loop. Vamos a loopear esto un poco más, así hacemos el estribillo. Es más, podríamos anticipar hacer el mismo recurso que hicimos al principio, como para ir cerrando la idea. Y yo me iría directamente con la línea de piano, que es la que nos va a dar esa sensación de salida. Así que vamos a hacer una escucha, vamos a mezclarlo un poquito como para que esté bien y vamos a ver el resultado final. Y me parece que puedo llegar a agregar una guitarra como para que vean cómo se graba con el celular y se pueden hacer cosas que están interesantes. Acá tengo mi acústica y podemos obviamente afinar también con la aplicación, así que aprovechemos. Bueno, ahora sí, vamos a grabar, a ver qué pasa. Vamos a ir aproximadamente desde aquí, voy a ir grabando y vemos qué es lo que sucede. A ver, vamos a buscar directamente el loop. Acá vamos a armarlo y cortarlo. Vamos a hacer un corte. A ver, porque tiene que estar bastante preciso esto en el compás 41. Ahí va. Vamos a dividir ahí. Y esto lo vamos a usar como un loop. Que también lo podemos poner al principio, ¿no? ¿Por qué no?
Vamos a ver, me interesa saber también más cómo suena, cómo queda dentro de la mezcla. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar el tema completo de punta a punta como para que vean el resultado. Y nada, me parece que quedó algo que está muy potable y está muy bueno para transformar en una súper canción. Así que nada, ya saben, les voy a dejar información en la descripción abajo para quienes quieran bajarse BandLab y lo empiecen a utilizar como herramienta de producción. Ya saben que yo soy muy fiel al OP1 y creo que BandLab es la opción en tu celular para llevar a todos lados y componer música como lo que acabamos de hacer en un ratito. Muy sencillo, muy fácil, plasmar ideas que luego podemos transformar en grandes canciones. Así que nada, como de siempre, espero que les haya servido y nos vemos la próxima.